Bien, aquí vamos, con un día súper frío y con un cielo súper gris. Bueno, en realidad estos días apareció uno de estos días, perdón, el cielo todo rayado, parecía hecho por una regla. Este video lo he denominado ¿Se está rompiendo la Matrix? ¿O acaso hay un reseteo de los pensamientos? Un oyente de mi canal dejó un comentario diciendo que todo lo que está sucediendo es un plan divino y que es perfecto. Bueno, lamento contradecirte. Dios es todo amor, esa es mi experiencia. Y por consiguiente, no hay ningún motivo para que teóricamente se aprenda a través del dolor, de la muerte y de las guerras. Esa teoría de que es un plan divino todo lo que está sucediendo, ciertamente es muy New Age, para tenerte idiotizada y que no hagas nada para resolver las cuestiones que están afectando a la humanidad. Otro comentario que leí es que hay que tener pensamientos positivos y no tener pensamientos negativos. ¿Tú acaso crees que la irrealidad real que te circunda tiene que ver con pensamientos negativos? Otro tema New Age, para que te sientes a solo pensar en positivo y el resto lo ignores. Está bien pensar en positivo, pero hay que accionar. O sea, si niegas la realidad, estás viviendo en una ilusión. Más ilusión que, como dicen los hindúes, que es estar en Maya. Es que en el fondo, la verdad objetiva de lo que está sucediendo da miedo. Y por ello, algunas personas prefieren la ignorancia. Yo entiendo de que da miedo, pero no por eso hay que eludirla en cuanto a la responsabilidad de cada uno para enfrentar todo esto. Días pasados, una persona me comentó lo siguiente. Ella se encuentra en Miami con su esposo tratando de descansar de un año agitado en su vida. Me comentó que esta ciudad norteamericana está plagada de antenófilas, de 5 gatos. Y ella y su esposo han notado que los pensamientos se les borran. O sea, que lo que hicieron el día anterior no pueden recordarlo y que entonces se basan en las fotos que se han ido sacando para recuperar la memoria. Fuerte el tema, ¿no? ¿A ti también te está pasando que no recuerdas qué hiciste o qué comiste el día anterior o hace días atrás? Evidentemente, están ejerciendo un control sobre las mentes humanas. A más antenófilas de 5 gatos, más control hay. Y eso ya es evidente. Tareas para el hogar. ¿Tú crees que pueda hacer un reseteo para las mentes? Quizás deseen que la humanidad comience desde cero y que no recuerden sus antecedentes o su historia. El tema de la posible existencia en el pasado de una civilización que se llamó Tartaria, donde los seres que habitaban esa parte del planeta eran muy altos, me estuvo haciendo mucho ruido. Una amiga diría cri cri, cri cri, algo que suena y no se entiende bien. Si bien yo soy alta y provengo de una familia de personas altas, más de 1,80 m los hombres
1,68 m, 1,70 m las mujeres. Recuerdo que cuando era adolescente yo tenía la sensación de que era muy alta. Era una sensación. En realidad, la sensación era que era más alta de lo que marcaba el metro cuando me tomaban las medidas. No sabía de dónde salía esa sensación. Ahora pienso que quizá era un recuerdo de haber vivido en Tartaria. Solo quizá. Bueno, volviendo a la persona que está en Miami, también me comentó un hecho que parecería sacado de una película de ciencia ficción, pero no por ello pierde realidad. Un grupo de amigos residentes en aquella ciudad decidieron ir a Nueva York a vacacionar. Y estando allí, de golpe y por espacio de un tiempo que estimaron de alrededor de 1 minuto, todo se silenció y se paralizó la ciudad. Se miraron entre ellos y sin entender lo que pasaba, de golpe todo volvió a ser ruidoso, como es Nueva York en lo cotidiano. Sorprendente esta experiencia. Esta gente quedó muy en shock, ya que eran varias personas viviendo lo mismo. Lentamente la Matrix comienza a tener fallas. El sistema holográfico con el que nos envuelven y que nos quieren hacer creer que es la realidad en la que vivimos, comienza a rajarse. Vaya uno a saber por qué. En lo personal, he experimentado rupturas del tiempo lineal ya en muchas oportunidades. Bueno, de eso hablaré en el libro que estoy escribiendo, o intentando escribir por la cantidad de tareas que tengo, por ahí queda medio atrás. En otro orden de ideas, deseo referirme a lo que ha dicho el señor Zuley, y que los medios supuestamente periodísticos repiten una y otra vez. Presta atención a esto. Zuley dijo: no hay plata. Y esa frase repetitiva termina siendo como un callo en tu persona y terminas creyendo que es verdad y que es la realidad. Es como cuando el desgobierno argentino dice que no ha habido inflación y que la misma es de un solo dígito. Te voy a desasnar. Cuando tú vas a los negocios a comprar elementos necesarios para la supervivencia, todo ha aumentado y a valores astronómicos. No hay plata, dice el alterado al que me referí, mientras se pelea con los gobernantes de otros países. Yo creo que esta pelea con los gobernantes de otros países es un gran distractor. Pero no hay plata, mientras que los teóricamente representantes del pueblo en el Congreso se han aumentado sus ingresos a 7 millones de pesos. Unos $7.000, 6.800. Nadie habla de eso. O sea, fue un estruendo, fue un boom, salió en los medios y de golpe, ¡tac!, no se habla más. Tareas para el hogar. ¿Hay o no hay plata? ¿Tú qué piensas? ¿Para quiénes no hay plata? En otro orden de ideas tenemos en Argentina el caso Loan, el niño desaparecido, que está provocando noticias que informan y noticias que desinforman. Hay un gran teatro alrededor de este evento tan angustiante. Además, publican de todo en los medios, cuando en realidad deberían ser más cautos
cuando pasan tanta información contradictoria. Mientras la tía dice, después de muchos días transcurridos de la desaparición, que el niño fue embestido por la camioneta de la pareja que estaba en el almuerzo, aparece ahora en escena un señor en un Porsche. ¿Escuchaste bien? Porsche. ¿Para colaborar con la investigación? Mamma mía, ¿cómo quieren burlar ando a la verdad de los hechos? ¿Cuántos innombrables siendo distractores de lo que está pasando en Argentina y de lo que sucede con las redes de pedofilia y las redes satánicas? Llamemos a las cosas por su nombre. Basta de andar haciéndonos los distraídos. Mientras que al pueblo lo distraen, en Islas Malvinas hay un campo que se llama Ser León, donde se ha autorizado a la empresa Navitas Petroleum de Israel a extraer petróleo. Si esto no te hace ruido, es que ya has perdido toda sensibilidad racional frente a los hechos que te están llevando puestos, al menos a los argentinos. Y entre un tema y el otro, en China están experimentando en un hospital que está atendido por robots, con la colaboración de la inteligencia artificial, y te hacen creer que es súper eficiente en sus diagnósticos y tratamientos. ¿Ciencia ficción? No, ya no. Esto ya comienza a formar parte de la realidad. He notado en estos días, en realidad ya llevo unos meses con eso, que hay mucha interferencia con la recepción de información, sea la racional, a través de las redes, más también con la que se puede recibir en forma telepática. O sea, esa información que a veces viene por intuición y otras por pensamientos. Me ha sucedido varias veces que estoy mirando videos de personas inteligentes y de golpe el teléfono se apaga. Y tengo que volver a prenderlo para poder volver a enganchar los videos que me interesan. ¿Te ha sucedido? Tareas para el hogar. ¿Qué función de lo que dije anteriormente tú crees que la red que ha formado Elon Musk con sus satélites alrededor del planeta Tierra, de lo cual hablé en mi video anterior, te repito, puede tener que ver con las interferencias? Me refiero a esa red de satélites tan publicitada, que teóricamente está circulando alrededor de la Tierra. Dicen que hay más de 6.000. Te dejo una frase a ver si puedes entenderla. Una nevada de ondas electromagnéticas caerá sobre todo el valle. Repito, una nevada de ondas electromagnéticas caerá sobre el valle. Otro tema que he observado es que en Facebook hay una avalancha de perfiles personales que ponen fotos de supuestas personas desaparecidas, pero no indican ni el nombre completo del o la supuesta desaparecida, ni el país, ni la ciudad, ni un número de teléfono de celular, por si se tuvieran algunos datos. Más información desinformante. Y lo que es peor, veo que replican esas noticias sin corroborar si son verdaderas. Si estás sintiendo que ya no puedes con las circunstancias que rodean tu vida,
Si crees que todo lo que estás haciendo es inútil, si te angustia ver cómo la Agenda 2030, su ley y toda la troupe circense que gobiernan los países en nombre de los grandes titiriteros, si te parece que no tienes plata, que no puedes organizar ni tu vida diaria, ni tu futuro inmediato, si todo lo que anhelas se te escabulla entre los dedos como si de agua se tratara, si todo ello y mucho más está sucediendo en tu día a día, te invito a que veas mi video en este mismo canal que grabé hace como 2 años y que se titula Una fuerza SWAT angelical. Los L's. Deseo que recuerdes que ellos están presentes en nuestras vidas y que cuando los invocas, en realidad, esa oración lo que hace es darte fuerzas a ti para que puedas actuar y omitir según lo que corresponda y para que recuerdes que eres un alma eterna viajando por este y otros sistemas solares. No hay males necesarios. No hay alternativa falsa, que aquello era peor y esto era necesario. No existe eso. Aquello era peor y esto es peor todavía. Es el fin de una era. Los que prometieron la libertad convirtieron al país Argentina en un infierno. A la mentira no la vence la verdad, sino que la vence una mentira más grande. Turquía está en crisis por el tema de los refugiados. España reconoció teóricamente al Estado palestino. Neuralink está teóricamente funcionando en China. Son tantas las noticias que a diario recibimos, sea por los canales oficiales o por los canales alternativos, que a veces uno siente que las fuerzas se les caen. He notado además que los enchofilados tienen cero resistencia a cualquier frustración. Y tienen mucho mal humor. Y se toman cualquier cosa como personal. Y así andan por la vida con una cara de traste, y molestándose con cualquiera que pase cerca. También es de destacar la cantidad de accidentes que hay de autos y camiones, no solo en Argentina, sino en otros países también. Estarán enchofilados los choferes que de golpe ¡sac!, pierden el control y se van contra una columna de luz. ¿Tú puedes pensar que eso es normal? No vamos a hablar hoy de la cantidad de muertes que ha habido por los enchofilados, entre los enchofilados. Hoy vamos a apuntar a una opción de esperanza, de vitalidad para los humanos que sobrevivan a todas estas circunstancias tan penosas, por decirlo así. Por ello, sigo enfocada en el retiro de octubre, donde vamos a establecer entre todos nuevos paradigmas para que la humanidad resista y para que quede lo mejor de nuestra especie. Los grandes valores que ilustraron en el pasado a las grandes figuras de la historia. Y ya basta de guerra. Netanyahu es un asesino serial para mí, en mi experiencia. O sea, necesita guerra, sangre
dolor, lágrimas de la gente. Es absolutamente responsable de crímenes de lesa humanidad. Y con este pensamiento te dejo con mucho cariño y bueno, hasta el próximo video. Gracias por estar ahí.